Perfecto, acá. Bien, deberían estar viendo la gráfica en estos momentos. ¿Me confirman? Sí se ve. Perfecto. Bien, a ver. Está bien, admitir a todos. Bienvenido a los que se van uniendo. Ok, en el caso de Bitcoin, como saben, hemos tenido toda esta gran caída, como ven acá, que venimos cayendo desde los prácticamente máximos 70.000. En 4 horas hicimos un pequeño rebote hasta los $63.000. Sin embargo, en gráfico diario lo que hemos tenido es una sola onda bajista que prácticamente no ha tenido, podríamos decir, correcciones al alza, que ya esa corrección al alza ya se va a ejecutar en estos días. Por lo menos va a tener una brecha importante para poder rebotar, aunque sea hasta los 62, $63.000 aproximadamente. Para un gráfico de 4 horas, pues prácticamente este mercado está en espera, verdaderamente, está perdiendo toda la fuerza y está en espera al dato del día de mañana. Mañana nosotros tenemos dato de inflación, por lo cual eso va a mover los mercados. La inflación me parece que va a salir acorde a lo esperado, no va a variar mucho, la verdad. Sin embargo, la inflación de agosto, que es la de julio, la que va a salir mañana es la inflación de junio y la que sale en agosto es la inflación de julio. La inflación de julio sí va a salir algo alterada al alza, un poco al alza porque el petróleo subió, podríamos decirlo, bastante durante el mes de, podríamos decir, el mes de julio, este mes de julio, lo que va del mes de julio y finales del mes de junio. Entonces podríamos tener una inflación alterada para agosto. Pero la inflación de este mes, que es la de junio, verdaderamente me parece que va a salir más o menos acorde a lo que espera el mercado, por lo cual no debería haber una gran reacción. Sin embargo, si sale de acuerdo a lo que espera el mercado, podría ser un catalizador para Bitcoin romper la estructura de los $60.000 y rebotar hacia los $62.000 aproximadamente. Bienvenido, José Luis. Ok, Sí, buenas noches. para un gráfico diario, nosotros vamos a comenzar un rebote en Bitcoin. Ese rebote nos va a llevar a buscar el pullback de gráfico diario y eso se encuentra en los 62.000 a $62.500. Esta es la zona clave en donde todo lo que se compre en esta zona en 50 y todavía en 58.000 se podría comprar. Sin embargo, las de las mejores zonas de compra estaban en $57.000, todo por debajo de 58, una muy buena zona de compra. Esta vela que ustedes ven acá, esta vela diaria que ustedes ven acá, que cierra roja, es una vela de testeo. Cuando nosotros tenemos caídas y queremos empezar un proceso de rebote, por lo general se genera un spike para testear la liquidez de oferta que genera en este punto. Y lo que nosotros podemos ver es de que la oferta que hay aquí intenta tirar el precio, pero la vela no logra cerrar ni el 50% de esta vela positiva. Significa que el testeo a la oferta que hay acá nos dice de que hay una oferta débil y básicamente el segundo intento de esa zona va a ser el definitivo para atacar esta segunda zona que está acá. Que, como les digo, el dato de inflación de mañana puede acelerar ese movimiento. Si se espera un movimiento importante de los mercados, pues Bitcoin se puede anticipar antes del dato de inflación y haber volatilidad, como ustedes ya saben, durante ese dato, verdaderamente. Durante el mapa de liquidez, nosotros tenemos un pool de liquidación por la parte baja en $56.800. También hay que tener cuidado ahí. Y el pool de liquidación más fuerte se encuentra en 59.500. Los 59.500 es exactamente esta zona. Una vez se liquiden los cortos acá, el precio va a subir porque se van a cerrar contratos en corto, por lo cual eso empuja el precio al alza, porque cuando se cierra un contrato en corto, ustedes saben de que se tiene que generar una compra, una contraparte, una compra de ese activo. Entonces eso provoca que el precio suba mucho más rápido, o sea, acelere la subida. Entonces, al quemar estos cortos, el precio va a venir a buscar rápidamente $62.000 y nosotros ahí nos vamos a tener cuidado con Bitcoin. Vamos a ver si nos da señales de querer seguir subiendo porque el nivel más fuerte estaría en torno a los 63.000. Sin embargo, en los 62 nosotros tenemos una resistencia importante que tenemos que ver qué es lo que va a ser el precio ahí. Bien, desde el apartado de futuros, nosotros vemos que se han liquidado contratos. Esta subida, esta bajada que nosotros vemos acá, esta pequeña bajada, liquidó contratos. Se están abriendo contratos en largo aquí, en este punto.
Todavía no tenemos, podríamos decir, una cantidad de contratos importantes abierta como la que tuvimos antes de esta gran caída. Sin embargo, los contratos que se abren acá se liquidan de manera inmediata. Con una caída se liquidan contratos y luego el precio continúa con su proceso en rebote. Bien, no tenemos gran cantidad de apalancamiento, podríamos decir que mantenemos una zona en la media, más o menos ahí o cercano a la media. No tenemos una gran cantidad de apalancamiento. Cuando el precio suba a 62, vamos a ver si la cantidad de contratos se eleva y ahí se elevaría el peligro para una liquidación o una segunda liquidación a la baja. Bienvenido, Félix. Bien, el funding rate pues se mantiene más o menos estable, podríamos decirlo, más o menos neutral, se mantiene bajo, podríamos decirlo. Significa que no hay un exceso de FOMO, no hay tampoco tanto miedo ahorita en estos momentos en el mercado, ya no hay tanto miedo como si hubo acá, que el funding rate se tornó negativo. No sé si pueden verlo, aquí se tornó negativo cuando el precio cayó hacia 54.000 y 53.000 dólares, se generó pánico en ese momento. Actualmente ya no hay miedo en el mercado, pero tampoco hay optimismo. Podríamos decir de que están neutrales. Hay como un aroma de incertidumbre en el ambiente. Eso es lo que muestra en estos momentos los futuros de Bitcoin. Bien, eso podríamos decir que es un panorama favorable para que el análisis técnico se cumpla de manera clara. Porque bueno, nosotros tenemos incertidumbre, que no tenemos ni exceso de FOMO, ni tenemos exceso de miedo. Pues entonces eso provoca que las estructuras técnicas se comporten de manera orgánica. Porque el precio puede moverse hacia cualquier dirección dependiendo de su estructura técnica. Porque no hay ni exceso de optimismo ni exceso de miedo. Estamos en una estructura neutral donde el análisis técnico puede funcionar de maravilla sin tener estos spikes volátiles que prácticamente podríamos decir que nos dañan los análisis en algunas ocasiones o cazan nuestros stops verdaderamente. Son más grandes de lo que se esperan esos spikes. Bien, podemos tener un mercado tranquilo en rebote por lo menos hasta mañana que salga el dato de inflación. Eso es bastante importante. Bien, nosotros sabemos, chicos, de que el mercado tradicional se encuentra bastante bullish. Si yo me cambio de gráfica, voy a poner la gráfica de Binance en estos momentos. El mercado tradicional, voy a quitar esto, todo esto. Voy a quitar también el pullback en estos momentos para que lo veamos bien. Bien, si yo coloco acá la gráfica semanal de Bitcoin, bien, la gráfica semanal de Bitcoin, y aquí yo voy a agregar lo que es el Nasdaq, porque en sí siempre han comparado a Bitcoin con el Nasdaq, que no me parece correcto, pero bueno, siempre han comparado a Bitcoin con el Nasdaq. Bien, entonces, si nosotros comparamos a Bitcoin con el Nasdaq, acá podemos ver de que en cierta medida sí, porque como todo el sistema se mueve por algoritmos de alta frecuencia, todos los activos se mueven por algoritmos de alta frecuencia, entonces, y se mueven por la liquidez global verdaderamente, porque como ahora la mayoría de la oferta y la demanda es a través de contratos de derivados, entonces podríamos decir que la mayoría de activos se comportan algo similar, ¿no? Podríamos decirlo. Por eso es que tenemos algunas similitudes entre activos. Pero Bitcoin y el Nasdaq son dos cosas diferentes. Bien, sí tuvieron mucha relación, podríamos decir, durante 2022 casi todos los activos tuvieron la misma estructura bajista y la recuperación fue en B en muchos activos también, tanto acciones como ETFs, como metales preciosos, Bitcoin, altcoins, índices, la mayoría tuvieron recuperaciones en B. Bien, en este punto nosotros vemos de que aquí hay una descorrelación importante, podríamos decirlo, ¿verdad? Si lo comparan con el Nasdaq está en un proceso de melt-up importante, mientras que Bitcoin se encuentra en una zona baja en estos momentos. Hay como una divergencia en este punto. Bien, si verdaderamente se comporta igual, si verdaderamente se comporta igual, entonces lo que vendría es un alza importante para Bitcoin. Ya solamente superponiendo las gráficas, Bitcoin debería subir hasta unos 100.000 o 110.000 dólares para ponerse al día con las alzas que han tenido los índices aproximadamente, ¿verdad? Bien, sin embargo, nosotros vemos algo interesante de que Bitcoin en este momento está completamente plano y los índices están alcistas. Bien, esto sucede porque los índices verdaderamente suben porque en Estados Unidos ustedes saben de que la deuda ya sobrepasó el nivel del PIB y como tenemos altos tipos de interés, todo eso se está refinanciando. Bien, se están emitiendo cupones, se están emitiendo muchas letras. Eso eleva el tipo de interés del bono.
Bien, pero también eso provoca que se cree una masa monetaria que no le afectan los tipos de interés, por lo cual, aunque suban tipos de interés y se mantengan altos, eso no daña a los mercados, porque hay una masa monetaria, aparte de la que se creó en 2020, que no es afectada por los tipos de interés. Segundo, el dominio fiscal, que es el gasto gubernamental que se ha tenido de manera exorbitante, ha mantenido este mercado con una liquidez enorme, verdaderamente, y ha relajado las condiciones financieras, que la Fed por lo general cuando sube tipos de interés es para endurecer las condiciones financieras y se deteriora el consumo, podríamos decirlo. Pero en este caso, como hay tantos mecanismos verdaderamente para consumir verdaderamente y los consumidores en Estados Unidos lo que han hecho es utilizar tarjetas de créditos. La deuda de tarjetas de crédito está en máximos verdaderamente, por lo cual el consumo continuo no se detiene. A pesar de que hay altos tipos de interés, sí, la gente va a consumir, aunque hayan altos tipos de interés, verdaderamente. Y el refinanciamiento por parte del Tesoro siempre va a continuar. Inclusive ha hecho recompras de las letras del Tesoro de ellos mismos. Por lo cual este mercado tiene exceso de liquidez y sube. En el caso de Bitcoin es más sensible a la liquidez global. Yo por acá les traigo este gráfico. Este es el gráfico donde se mueve la liquidez global, por lo menos la tengo aquí desde el año 2000, en los últimos 20 años, 23 años podríamos decirlo, es cómo se ha comportado la liquidez global, que la liquidez global tiene ciclos entre 4 a 5 años. Bien, cada 4 años existen halvings de Bitcoin. Precisamente Satoshi Nakamoto creó a Bitcoin previendo estos ciclos económicos que ustedes ven acá, de 4 a 5 años. También cada 4 o 5 años se genera un vencimiento de la deuda global, que son alrededor de unos 350 trillones de dólares. Esa es la deuda global. Bien, cada 4 o 5 años ponderado, ¿verdad? Podríamos decirlo, se genera un vencimiento de esa deuda global que se tiene que refinanciar, sin importar qué tipo de intereses existan, se tiene que refinanciar si eso no se discute. También cada 4 o 5 años tenemos cambios de presidentes. Entonces, ese patrón de 4 o 5 años es importante en el sistema financiero. Bien, y esto es lo que va más ligado a Bitcoin. En estos momentos, nosotros estamos teniendo una recuperación de la liquidez global que comenzó a partir de 2023 hasta prácticamente enero de 2024, febrero de 2024, antes de que tuviéramos una pequeña caída. Esta recuperación de la liquidez global generó una gran recuperación en Bitcoin, podríamos decirlo. Y en los mercados en general generó una recuperación en Bitcoin que se aceleró, por supuesto, porque salió el fundamental de los ETFs. Sí, que lo que hicieron los ETFs es hacer que Bitcoin subiese este último tramo, verdaderamente, porque los ETFs se aprobaron acá. Esta subida fue sin ETFs, esto fue sin ETFs, que decían de que era porque los ETFs iban a aprobar y que eso es lo que estaba haciendo subir a Bitcoin. Y yo siempre les decía a la comunidad, no, no es eso lo que está haciendo subir a Bitcoin, lo que está haciendo subir a Bitcoin es la liquidez, verdaderamente, la liquidez global es lo que está haciendo subir a Bitcoin. Bien. Con los ETF, lo que nosotros tuvimos es que pudiésemos atacar máximos históricos antes del halving y antes de una bajada de tipos de interés, que eso jamás se había dado en la historia de Bitcoin. Bueno, este último tramo sí fue ocasionado por los ETFs. Estamos de acuerdo, pero este primer tramo alcista fue ocasionado principalmente por el alza de la liquidez global. Actualmente nosotros hemos tenido una caída, en los últimos 3 meses hemos tenido una caída de la liquidez global. Y eso ha provocado que Bitcoin se detenga, porque Bitcoin es más sensible a los ciclos económicos porque es más escaso y es más volátil, podríamos decirlo, y es mucho más sensible a la liquidez global. Por eso hay muchos economistas y algunos inclusive banqueros, podríamos decirlo, que a Bitcoin lo llaman el policía verdaderamente, o el juez del mundo verdaderamente, el policía del mundo, porque es el que nos dice verdaderamente cómo está la liquidez en el mundo. Si nosotros tenemos una baja liquidez, los índices pueden estar subiendo porque existen otros factores que los mantienen al alza. Pero en el caso de Bitcoin se rige más por la liquidez global, porque es un activo más sensible y más escaso. Entonces, nosotros tenemos acá una liquidez global que apenas va a comenzar un proceso de recuperación y justamente, como ven acá, esta pequeña recuperación que va a tener la liquidez global va a ocasionar que Bitcoin se recupere. Ha provocado esa pequeña vela que ven aquí. Va a ocasionar que Bitcoin se recupere un poco, por lo menos ir a testear la mitad de este rango, que estaríamos en torno a unos $65,000 aproximadamente. Bienvenidos a todos los que se van uniendo, bienvenidos.
Ok, eso va a provocar una recuperación en el activo, en el activo, podríamos decirlo, más o menos hacia 65, 66 mil dólares aproximadamente. ¿Mm? Bien, cuando esta liquidez global comience a subir de manera importante, porque va a venir un refinanciamiento a nivel global, va a comenzar un movimiento importante, porque este pico que se generó aquí, esto fue un exabrupto que lo que generó fue que el sistema financiero colapsara y prácticamente la poca productividad que se podía generar en el sistema financiero se destruyese verdaderamente y ahora todo lo que es productividad es castigado al 100% y solamente queda la especulación y la inversión en estos activos, podríamos decirlo. Entonces, ahora, para poder solventar el desastre que se hizo en 2020, que se imprimió el 25% de los dólares en el mundo, va a tener que venir un exabrupto de liquidez por el refinanciamiento bestial que se tiene que generar. Sí hay que decirlo de que toda esta deuda se generó al 0% de interés, por lo cual no hay que refinanciar tipos de interés. Sin embargo, se han generado desde el 2022 hasta la fecha, ya que estamos en 2024, se han generado alrededor de unos 4 trillones en deuda. Y esos 4 trillones en deuda se han hecho con tipos altos, por lo cual la refinanciación de eso, que ha sido deuda por lo general de corto plazo, entonces el refinanciamiento de esa deuda sí implica un enorme refinanciamiento por parte de la Fed, verdaderamente. Entonces vamos a ver un crecimiento de esta liquidez global de forma importante. Vamos a ver también un crecimiento de la M2. En el caso de Bitcoin, a ver, lo voy a poner desde el año 2010, lo voy a poner desde acá. La M2, que es muy importante verdaderamente, vemos de que la M2 ha estado en un proceso como, podemos decir, correctivo en este punto, porque lo que se ha estado emitiendo es a través de letras del tesoro, verdaderamente. Bien, y esto también ha provocado un rango en Bitcoin, podríamos decirlo. Bien, pero la M2 a partir del 2022, pues ha venido en un proceso correctivo verdaderamente, y esto lo que va a empezar a hacer es un movimiento alcista importante a partir de que se bajen tipos de interés, que el mercado espera una bajada de tipos de interés aproximadamente en septiembre, o al menos lo que espera el mercado. Sin embargo, pueden venir tipos de sorpresas o bajadas de tipos sorpresas, que si eso se hace así, con tipos de baja, con bajadas de tipos sorpresas, vamos a generar un long squeeze importante en los índices y podemos tener que Bitcoin lance un spike importante similar al spike que nosotros tuvimos en el COVID. Sería como un reset completo en el activo y comenzaría una recuperación en B importante. Si nosotros tenemos bajadas de tipos en el tiempo que el mercado espera, pues entonces vamos a tener una corrección en índices, pero de manera sostenida, de manera lenta y controlada, para luego tener un impulso más grande todavía en los índices. Y por supuesto Bitcoin lo que haría es romper definitivamente su techo, que son este techo, verdaderamente volarlo por completo e ir a buscar zonas que ya todos conocemos, los 100 mil dólares, porque una vez que pase este techo, los 100 mil dólares es el siguiente punto psicológico. No hay nada en 80 mil, no hay nada en 90 mil, el punto psicológico está en 100 mil dólares. Ese va a ser un punto psicológico una vez Bitcoin rompe este techo. Eso va a venir en el siguiente super ciclo de liquidez que ya se está gestando. Que muy probablemente se van a bajar tipos de interés en septiembre y a partir de ahí va a comenzar a fluir más fuerte la liquidez de lo que lo ha estado haciendo verdaderamente. Bien, por su parte, pues Bitcoin va a seguir en un proceso lateral por lo menos en lo que resta de julio, agosto y septiembre, chicos. Ya que para un gráfico mensual, pues nosotros acá si colocamos el pullback, voy a colocar la gráfica de Coinbase en este punto y voy a colocar el pullback. A ver, acá. Bien, ya que para un gráfico mensual, pues yo tengo encerrada ahí esa zona de rango, verdaderamente, para Bitcoin. Como un soporte importante tenemos los 48.600 dólares, que fue pico en marzo del 2022, que comenzó el bear market. Ese punto también es importante para un gráfico mensual, ya que si nosotros trazamos una línea en este punto, vemos que aquí se generó una vela de indecisión, aquí se detuvo el precio, hasta que lo rompe con contundencia con una vela elefante y luego lo que hace el precio es venir a apoyarse en esta zona
¿Qué es lo que está haciendo? Venir a apoyarse en esta zona, lateralizar, acumular órdenes para tener otro impulso más en un gráfico mensual. Por lo cual los $50,000 son una zona de soporte importante que podríamos tener algún spike violento que de miedo verdaderamente y más si se bajan tipo sorpresas podríamos tener un spike hacia $48,000 que sería un punto de, podríamos decir, capitulación para muchos que ya han capitulado muchísimo, inclusive mineros han capitulado, sobre todo mineros más pequeños porque los grandes pueden aguantar meses verdaderamente, pero los mineros más pequeños ya han capitulado verdaderamente, pero un spike hacia $48,000 lo que generaría verdaderamente es una capitulación total. El que no ha capitulado va a capitular ahí y ese va a ser el suelo del mercado para comenzar otro rally fuerte similar al que tenemos acá. El siguiente objetivo, pues como les digo, una vez se rompan estos máximos, son los $100,000. Ese es el objetivo psicológico del mercado. Por lo pronto, si nosotros vemos las liquidaciones de largo plazo, por ejemplo, viéndolas a 6 meses, liquidaciones de largo plazo, nos va a mostrar las zonas de pool más importante para liquidar en el mercado. Nosotros tenemos un pool de liquidación verdaderamente por la parte alta, aquí, como lo ven, en máximos. Hay pool de liquidación entre los $73,000 y $74,000. Todo esto son zonas de liquidación, siendo la más fuerte en los $72,150. Y tenemos un pool de liquidación también acá en $50,000. Que si nosotros vamos a liquidar este pool, el precio va a lanzar un movimiento volátil porque aquí se cerrarían contratos y se generarían más ventas del apartado de futuros, acelerando la caída y eso provocaría un movimiento violento hacia 48,000 o incluso más abajo, teniendo un spike importante en el precio, que eso es lo que va a causar capitulación. Que me parece que para que nosotros podamos limpiar esta zona que está acá, tendría que pasar algo como una bajada de tipo sorpresas o que la inflación se dispare demasiado antes de lo esperado, porque va a venir una segunda ola de inflación, por supuesto, y más grande que la que tuvimos, pero se espera que sea para por lo menos 2025. Pero si se llegase a alterar la inflación por algo verdaderamente o se desatase algún conflicto o algo así, pues verdaderamente sí se generaría una liquidación importante hasta allá. De lo contrario, si se bajan tipos en el tiempo que el mercado estipula, Bitcoin debería tener como soporte la zona de los 52, 53, muy buena zona de soporte para el activo verdaderamente. Por lo cual estamos a la espera de esa liquidez que empiece a subir verdaderamente con mayor potencial y vamos a ver un movimiento de Bitcoin importante. Los ETFs de Bitcoin han estado con una semana positiva, podríamos decirlo, ya que el día de hoy verdaderamente se han comprado $104 millones en Bitcoin. Falta que reporte BlackRock todavía. Pero en los días anteriores hemos estado comprando casi 300 millones, se compraron el 8 de julio, 216 millones se compraron el día de ayer y el 5 de julio se compraron $143 millones, siendo el mayor comprador, por supuesto, como no podía ser otro, BlackRock. Verdaderamente siguen acumulando de manera importante y recuerden que solo se están minando 450 bitcoins al día, chicos. Bien. Bien, esto lo vamos a ver después. Con respecto a preguntas, chicos, ¿alguien tiene pregunta en estos momentos? José Luis, Sí, Efra, buenas noches a todos. buenas noches. Yo estaba viendo el análisis. Lo que estaba viendo en corto plazo es que ahorita, como alguna vez lo mencionaste, Bitcoin está en tierra de nadie, está rellenando, digamos, ese vacío. Ujú. Pero eso no es muy, es una zona, si bien algo se ve de compras, pero no es una zona sólida, ¿no? O donde anteriormente hayan comprado, más es la zona de 51. Te digo esto para si uno quiere esperar comprar, ¿no? Yo en mi caso prefiero ahí donde pones la barra esa de color azul, pues, Está. Ujú, así, sí, ahí esperarlo, ¿no? Porque ujú. ahí creo que sí va a entrar volumen de compras importante.
importante para subir el precio, ¿no? Ujú. Ahora todo va a depender, también como lo señalas, que se rompa ese nivel de 60, pero la mayoría de veces que se ha quedado por ahí es de continuación bajista, más cuando mencionas que en semanal hay operativa de bots, ¿no? Que lo están como reteniendo y todos los Ujú. osciladores que están debajo del 50%. Mm. No sé si estoy bien lo que estoy, digamos, planificando de cara a comprar alrededor del 51, ¿no? Sí, es una muy buena. Esa es la mejor zona, podríamos decir. Los 51.000, $50.000 es como la mejor zona de compra. Y pues sí, si nosotros vemos para ver si hay algoritmos de alta frecuencia tradeando en Bitcoin, pues simplemente lo vemos con el CCI verdaderamente. Y bueno, lo que podemos ver, al menos lo que nosotros podemos ver en 4 horas, es un soporte, como ya les había mostrado en los videos de actualización que les hago a ustedes de la comunidad VIP. Lo que tenemos es un soporte y Bitcoin pues se está moviendo en esa zona de espacio de alza, pues que por lo menos nos marca hasta el 14 de julio de espacio de alza, o sea, unos 4 días más para poder mantenerse rebotando o con predisposición alcista. Para un gráfico diario, para lo que es un gráfico diario, pues lo que nosotros tenemos acá es una resistencia, no es un soporte. Nosotros tenemos una resistencia y tenemos dos. Tenemos la de la lateralización principal que comenzó en $73.000, que es la grande, podríamos decirlo, que ya lleva casi 4 meses lateralizando. Ese espacio se le termina alrededor de finales de septiembre, que septiembre siempre ha sido un mes estacionalmente negativo para las criptos. Y efectivamente nos marca agosto, septiembre también como zona de consolidación. O por lo menos este macro rango que nosotros tenemos acá va a seguir hasta septiembre, podríamos decirlo, o al menos lo que nos muestra el oscilador. Ahora, nosotros tenemos un rebote intermedio, que es el que nos va a llevar a zonas de 65, $66.000, que es esta otra estructura que tenemos acá. El espacio se le termina a mediados de julio, aproximadamente 16 de julio. Aproximadamente se le terminaría el tiempo al gráfico diario y tendría que venir un movimiento alcista. No hay operativa de vuelta de alta frecuencia en gráfico diario, sin embargo, en gráfico semanal sí tenemos operativa de alta frecuencia. Entonces, como nosotros en gráfico semanal tenemos un CCI que está por fuera del canal, entonces lo que nos marca es de que Bitcoin en una temporalidad semanal se va a mantener en zonas bajas, o por lo menos se va a mantener por debajo de $65.000, por debajo de 65 e inclusive puede mantenerse por debajo de 64. $60.000, 61, 58, 56, toda esa zona puede mantenerse Bitcoin. Y si pasa el tiempo y el precio o el oscilador, por ejemplo, no sale de acá, pues entonces podríamos ver un movimiento bajista hasta la zona de los $51.000 en el activo. Recuerden que para gráfico mensual, a ver, alguien quiere entrar, me parece. No, ok. Recuerden que para gráfico mensual, nosotros nos volvimos a meter en el canal, como ven acá. Y lo que nosotros estamos esperando en un gráfico mensual es que el precio, perdón, que el oscilador utilice el punto medio del canal como soporte para a partir de ahí rebotar y comenzar un proceso de rally masivo nuevamente. Frank, bienvenido. Comenzar un proceso de rally nuevamente, que sería prácticamente un proceso de bull run que nos llevaría pues a 100.000 o un poco más verdaderamente. Así que el punto medio del canal va a actuar como soporte como pasó en el COVID. Cuando ocupa la parte media del canal, lo que vino es el bull run del 2021. Ahora nosotros tuvimos el movimiento alcista hasta los $73.000. Volvemos a meternos al canal y el punto medio vamos a utilizarlo como soporte. Y ese sería el punto donde Bitcoin estaría listo para comenzar un proceso importante alcista verdaderamente. Bienvenida, Leonor. Ese sería el punto, pero básicamente para que eso se genere, tienen que pasar algunos meses verdaderamente. E inclusive podríamos ver un rally, puede ser que a finales de año, noviembre, diciembre, o
simplemente veamos ya un rally más importante para 2025, porque eso sí le va a tomar varios meses porque es un gráfico mensual. Pero si nosotros juntamos la información macro y juntamos lo que nos dicen nuestros osciladores de largo plazo, nos muestran de que falta un movimiento más alcista en un gráfico mensual, por lo cual no es el final del ciclo como muchos mencionan, sino que estamos como en una zona intermedia y luego vendría otro rally más, que ese pues sería el último antes de que venga un meltdown, verdaderamente. Bien, ok. Ahora, con el caso de altcoins, en el caso de altcoins, va a ser muy importante lo que se genere cuando se aprueben los ETFs de Ethereum. Ya comiencen a cotizar, pues, porque ya están aprobados en el papel, pero todavía no cotizan. Bien, en el caso de Ethereum, si nosotros vemos Ethereum, Ethereum en un gráfico mensual, pues igual que Bitcoin, simplemente que Bitcoin tiene una fortaleza superior, podríamos decir, a las altcoins. Porque inclusive Solana, que subió muchísimo durante 2023, no logró tocar su máximo histórico, que son $260. Ethereum, su máximo histórico fueron 4.800. Bien, no logró alcanzar su máximo histórico, se quedó en 4.000 y a partir de aquí genera un proceso de consolidación, cuando Bitcoin ya se encuentra aquí arriba. Bien, en el caso de Ethereum también vamos a generar un proceso lateral. Ahora, si nosotros tenemos una aprobación por parte de los ETF de Ethereum, lo que va a provocar es un movimiento volátil. Muy probablemente, si nosotros ya lo veríamos bajo una temporalidad semanal, Ethereum, lo que va a provocar es un hachazo a máximos históricos. Lo que va a provocar es esto. Si se aprueban los ETFs de Ethereum, lo que va a provocar es un movimiento alcista hasta los $4.800, intentar romper esa zona y luego de ahí va a venir una corrección en el activo, ya que Bitcoin seguiría estando lateral. Claro, Bitcoin también subiría porque si se aprueban los ETFs de Ethereum, entra FOMO también. Y por supuesto, como la siguiente es Solana, también van a especular con Solana, que ya lo vamos a ir a ver, que también proyecta atacar máximos históricos porque se está comprimiendo en una temporalidad diaria. Bien, entonces proyecta atacar máximos históricos. Ethereum tiene una estructura interesante de ABC en gráfico semanal sobre el pullback que proyecta también atacar máximos históricos. Pero de que el precio continúe y rompa esta estructura de máximos históricos y continúe subiendo, va a depender si las condiciones verdaderamente de liquidez dan la pauta para que esto pueda seguir en un movimiento alcista. Si no, lo que va a venir es un pico de FOMO a máximos históricos y va a venir una limpieza de ese exceso de FOMO, que es lo mismo que ha pasado con Bitcoin. Hizo una ruptura leve de máximos hasta $73.000 y ahora lo que está viendo es una limpieza de FOMO, pero viene un rally más verdaderamente. Eso mismo pasaría con Ethereum verdaderamente. Así que en el caso de Ethereum no se va a mover hasta que se aprueben los ETFs. Y lo mismo para Solana, aunque Solana, podríamos decirlo, que tiene una estructura interesante. A ver acá, chicos. Bien, Solana tiene una estructura interesante. Solana se está comprimiendo en una estructura de 5 ondas, como ven acá. Acá, 2 días. Mamá, Ok, chicos, bueno, ya volví. Solana se está comprimiendo en una compresión de 5 ondas, podemos decirlo. ¿Por qué? Miren, cuando ustedes tienen un movimiento alcista, como ven acá, un retroceso, nosotros tenemos que evaluar que en el pullback, en el movimiento alcista,
si nos forma un doble techo, pues puede generar una estructura de reversión. Si el rebote se queda a un 0.5 de FIBO o 6.18, implicaría una continuación del impulso bajista en forma de ABC. Bien, pero ¿qué pasa si la onda en rebote se queda al 786, rompiendo el 618? Si nosotros agarramos FIBO desde el máximo al mínimo, que fue este primer spike que se generó violento, marcó el mínimo de la corrección, perdón, de la corrección, vemos que el rebote se queda al 0.786 de FIBO. Bien, cuando eso sucede, significa que el activo se va a comprimir en 5 ondas. Por lo general, el 90% de las veces, técnicamente, esto que suele ocurrir, se comprime en 5 ondas. Actualmente, nosotros acá llevamos onda 1, 2, 3, estamos en desarrollo de una onda 4 que debería tener su fin aproximadamente entre 165 y 170 dólares, y luego va a venir una onda 5 correctiva. Luego que se genera una onda 5, se toma una decisión por parte de los algoritmos de trading de hacia dónde va a romper el activo. ¿Alguien quería entrar? Ok. Se toma una decisión hacia dónde va a romper el activo. Bien, bajo lo que se aprecia a nivel técnico en Solana, la ruptura va a ser al alza. Bien, por lo general se le suele dar continuidad al movimiento previo anterior. Aparte, si la temporalidad superior nos marca de que se comienza un ciclo alcista, en mayor probabilidad la ruptura de esa compresión debería ser a la alza. Si nosotros nos vamos a una temporalidad semanal, nosotros vemos de que se genera una estructura lateral con pérdida de volumen. Si nosotros ponemos el volumen acá, una estructura lateral con pérdida de volumen significa acumulación por encima del pullback. Bien, temporalidades menores se comprime en 5 ondas luego de venir de un movimiento importante impulsivo. Bien, ahí tenemos ya 2, ¿verdad? Bueno, 3 en este caso: compresión, pérdida de volumen y lateralización. Tenemos 3, ¿verdad? Luego nosotros revisamos nuestros osciladores. Aquí el que más nos interesa es el squeeze momentum, el ciclo, ¿verdad? Bien, y vemos de que aproximadamente en unas 3 semanas que se termina la compresión en temporalidades menores, como diario, podríamos decirlo, 3, 4 semanas como mucho máximo, vamos a tener completado el ciclo bajista con un ADX que siga descendiendo y empiece a salir por el punto 23. Maravilloso. Entonces tendríamos el camino libre para otro movimiento más alcista. Por lo cual, si todas las condiciones se cumplen, por lo menos tenemos 4 condiciones que nos dicen al alza, pues es la probabilidad que nosotros vamos a escoger para operar. Entonces, si nosotros vemos de que faltaría una quinta onda correctiva luego de esta alza, pues entonces nosotros buscaríamos compras en Solana. Ese movimiento correctivo, ¿hasta dónde nos llevaría? Bien, si yo les quito aquí el volumen para que no nos estorbe, nosotros agarramos desde acá, desde el mástil, que es esta última alza que se generó, es el mástil de la estructura, lo proyectamos y vamos a estipular una ruptura por acá. Prácticamente esto nos manda a zonas de 350 dólares para Solana. Bien, la zona de máximos históricos pasa por un 75% de esta proyección, que no es malo. Se puede quedar al 70%, se puede quedar al 80% y no pasa absolutamente nada. Por lo cual, un ataque a máximos históricos sería el siguiente punto de ataque para Solana. Básicamente, generando compras por toda la zona que está entre 140 y 130 dólares. Es la mejor zona que ustedes pueden agarrar en Solana para buscar ese movimiento alcista. Prácticamente podrían tomarse un movimiento del 90% en Solana sin ningún problema. Mientras Bitcoin lateraliza, las altcoins, algunas altcoins podrían tener una recuperación importante, verdaderamente. Va a implicar mucho la dominancia, porque la dominancia verdaderamente tiene una divergencia bajista en semanal que no ha corregido verdaderamente, no ha permitido esa corrección. Pero tiene una divergencia bajista, como ven acá. Voy a quitar el CCI para que no estorbe. Tiene una divergencia bajista, como ven acá. Viene haciendo ciclos
cada vez más pequeños. Aquí vemos ciclos cada vez más pequeños, pero el precio o el porcentaje de la dominancia viene haciendo picos más altos. Eso se llama divergencia bajista. Se ha generado un rango. Eso en sí es bueno para Bitcoin, pero malo para las altcoins, porque una divergencia que se corrige en rangos significa que no va a corregir gran cosa. Entonces mantiene una alta dominancia para Bitcoin con un capital pequeño, porque Bitcoin absorbe más del 50%, el 54.64% se lo lleva Bitcoin de 2.3 trillones para más de 2.5 millones de tokens, por lo cual no podemos ver un alt season como la del 2021 por la cantidad de tokens que tenemos y el pequeño capital que tenemos dentro del mercado. Solamente son unas cuantas verdaderamente las que van a tener un alza importante. La dominancia en sí debería tener alguna bajada. Debería tener alguna bajada verdaderamente. Por lo menos debería venir a testear esta zona que está acá. Idealmente debería bajar hasta esta zona verde que yo tengo acá, que es el 49%. Pero si las condiciones de mercado no prestan para que haya un alt season, y estoy viendo condiciones para que Bitcoin se mantenga muy fuerte con una dominancia por arriba del 50%, bien, pero por lo menos una bajada de la dominancia hasta el 52.5%, eso va a ocasionar que altcoins como Ethereum y Solana principalmente puedan atacar máximo histórico. Ethereum atacaría máximo solo si se aprueban los ETFs. De lo contrario, no veo forma que Ethereum pueda atacar máximos históricos hasta que Bitcoin reviente. Solana tiene una proyección más fuerte que Ethereum, verdaderamente, y ha demostrado verdaderamente mayor fortaleza que Ethereum, verdaderamente. Claro, eso cambiaría con aprobación del ETF de Ethereum, cambiaría. Pero por el momento Solana es más fuerte. Técnicamente es más fuerte que Ethereum, y la proyección que tiene Solana puede alcanzar máximos históricos, mientras que Ethereum va a depender de la narrativa verdaderamente para que pueda buscar máximos históricos. De lo contrario, Ethereum no se va a mover hasta que Bitcoin se mueva. Bien, preguntas por el momento, chicos. Ok. Miren, tengan cuidado con las altcoins. Se los menciono porque ya les había mostrado en el directo anterior, yo les mostré la cantidad de millones de tokens que existen en el ecosistema. Bien, el Total 3 verdaderamente, aquí excluimos a Bitcoin y incluimos Ethereum, pero aquí va incluido Solana. Si Solana se fortalece, que Solana tiene una cantidad de market cap importante, podríamos decirlo, si Solana sube, el Total 3 va a subir, pero eso no implicaría que todas las altcoins estén subiendo de manera importante. Por lo cual es como un índice que nosotros podemos tomarlo como referencia, pero no como algo que nos indique si la altcoins va a subir, porque la estructura del Total 3 es alcista, es de ruptura, pero no significa que todas vayan a subir al mismo tiempo. José Lugo, dime. Sí, buenas noches. Efra, sobre TON, Sí, comentaste sobre TON, ¿hasta dónde lo tienes proyectado en caso de, con todo lo que se viene, con la narrativa que trae ahorita, según tus fractales, tu estrategia? TON, perfectamente. Gracias. TON, la proyección de TON nos da $50, verdaderamente. En el caso de Toncoin, recuerden de que Toncoin, bueno, Toncoin es la nueva narrativa, o es la narrativa de este bullrun, porque la narrativa del 2021, si ustedes recordarán, fue la Binance Smart Chain, con todas sus DeFi, con sus DEX, que salió el PancakeSwap, y empezaron a salir un montón de proyectos que la mayoría fueron estafas, sí, la mayoría fueron estafas, pero fue la narrativa, fue lo que causó el hype del momento. Y me parece que Solana también fue la narrativa del 2021. Binance Smart Chain y Solana fueron las dos narrativas. Solana costaba, me acuerdo, $13. La vi en $13, $12 y se fue a 2.60.
BNB yo la vi en $9. Me acuerdo que yo la vi en $9 y subió a 700. Bien, que Ton haga lo mismo, pues ya veremos verdaderamente si causa mucho furor. Pero verdaderamente, si nosotros medimos a Toncoin desde una perspectiva mensual, por lo general, cuando se generan este tipo de hype o una blockchain que verdaderamente está innovando, está haciendo algo interesante, porque la mayoría de usuarios que usan Ton, que son 1.000 millones de usuarios los que usan Telegram, pero la mayoría de esos usuarios viven en la web 2. Y lo que está haciendo Telegram es tratando de pasar gran parte de esos 1.000 millones, porque no todos se van a pasar, pero una gran parte de esos 1.000 millones de usuarios, una buena parte se trasladen a la web 3. Entonces eso trae liquidez a la red de Ton. Bien, entonces por lo general este tipo de tokens, esto es un gráfico mensual fractalizado para arriba. Como saben, los bots de alta frecuencia, como ya les he enseñado, los bots de alta frecuencia ocupan la primera vela mensual con todo y el spike, porque de esa forma el fractal nos mide cualquier spike de volatilidad en el futuro, ya está descontado en el fractal. Los bots de alta frecuencia utilizan la primera vela mensual como guía para crear estructuras hasta que se crea una estructura tendencial. Entonces los algoritmos empiezan a operar en base a esa estructura tendencial. Pero cuando son proyectos o son activos con muy poco recorrido, entonces la primera vela mensual es la vela que toman los algoritmos como guía. Bien, entonces si nosotros agarramos por lo general este tipo de activos que tienen hype y tienen la narrativa de un bullrun, por lo general suelen llevarse 3 fractales. Si nosotros somos conservadores, verdaderamente, nosotros podemos tomar el techo del segundo, podríamos decir, y el punto medio del tercer fractal, porque bueno, ya que alcance acá serían $160, que no es descartable. $160 verdaderamente para una altcoin como Ton no es nada, verdaderamente sí se causa un pico de FOMO, se quedaría corto, inclusive tendríamos que agregar más arriba. Pero si nosotros somos conservadores verdaderamente, pues, ¿verdad? Vamos a ser conservadores. Nosotros vamos a tomar en cuenta en un mal escenario que solamente se quede acá, y esto estaríamos hablando de los $24, que ahorita está en 7,20. Y un escenario más bullish, podríamos decirlo, el punto medio del tercer canal. Y eso estaría en torno a los $60 por ton, que me parecen, bajo mi opinión, obtenibles. $60. La narrativa con Ton viene fuerte. Viene tanto por el lado del gaming y viene tanto por la parte social, verdaderamente. Entonces, eh, eh, la blockchain de Telegram está trabajando en cosas fuertes, verdaderamente, y está haciendo alianzas importantes. Entonces, esta es la red, podemos decir que esta es la próxima Binance Smart Chain, o es la Binance Smart Chain del 2024, que fue lo que causó el furor en 2020-21, en el 2021, que fue que BNB subió de 7 a $9, se fue a $700. Eso fue una cosa de locos, verdaderamente. No necesariamente Ton tiene que ir a $400, $500, pero perfectamente que alcance $50, un objetivo súper conservador, $50, $60, fácilmente obtenibles. Y desde el precio actual, podríamos decirlo, estaríamos hablando de un 760%. Vale mucho la pena, verdaderamente, holdear algo de Ton. Gracias, Serpa. Bien, como les comentaba, solamente este alt season va a ser diferente, no va a ser como las anteriores, porque en el bullrun anterior del 2021, nosotros teníamos alrededor de unas 20.000 criptos, 20.000 más o menos, por ahí andábamos, 20.000, 22.000 criptos más o menos, es lo que teníamos en el 2021. Por lo cual pudimos crear un movimiento importante, aparte que la dominancia de Bitcoin bajó hasta el 29% o 30% me parece, y eso ocasionó un pico de FOMO en altcoins que subieron más del 1000%. Eso se acabó porque durante los últimos años, podríamos decir los últimos 2 años, se han creado más de 1 millón de tokens.
más, muchísimo más, verdaderamente. Podríamos decir que inclusive más de 2 millones se han creado porque tenemos 2,5 millones en estos momentos, por lo cual el capital se diluyó. Actualmente nosotros tenemos un Bitcoin que es de grado institucional, tenemos un Ethereum que ya se va a hacer también de grado institucional y se va a centralizar por completo lo que es Ethereum, y Solana también que ya está centralizada más que Ethereum, pero ahora va a tener un grado institucional por completo. Luego va a venir AVAX y la siguiente en ETF, pues ahí ya veremos cuál. Pero las 4 principales son Bitcoin, Ethereum, Sol y AVAX. Son las 4 principales. No sé si quisieran sacar algún ETF de BNB. Yo no lo creo. No creo que saquen algún ETF de BNB, pero bueno, ya veremos. Pero esas son las 4 principales. Avalanche, Solana, Ethereum y Bitcoin. Son las 4 principales que les van a sacar su ETF. Bien. El resto, tenemos proyectos interesantes como ahora Toncoin, que la viene dando duro o la quiere reventar verdaderamente. Toncoin, tenemos siempre recomendado y sigo recomendando verdaderamente a Render. Render es un proyecto interesante, muy, muy bueno, podríamos decir. La idea de Render es bastante buena. Ha roto su máximo anterior, como ven acá, y está lateralizando en el máximo, como ven acá. Lo que debería hacer Render es verdaderamente continuar el movimiento alcista. Bajo temporalidades pequeñas también se está comprimiendo. Nosotros agarramos Fibonacci desde aquí hasta acá y vemos de que corrige al 786, por lo cual es compresión de 5 ondas también para Render, ¿no? Tenemos 1, 2, 3, debería comenzar una onda 4 y luego una onda 5. Por lo general, la onda 5 suelen tener una manipulación. Por lo general, no siempre se da, pero por lo general. Entonces, en el caso de Render sí veo un poco más de debilidad. No está como la compresión de Solana, que se ve más fuerte, porque Solana ya se encuentra aquí arriba. Se encuentra a la mitad de la onda 4. Render está apenas en el final de una onda 3, pero el tipo de vela que nos está formando acá, podemos decir que es un poco débil. Aunque me gusta esta vela de acá, esta vela que ven aquí positiva me gusta. Eso es un martillo invertido, pero cuando un martillo invertido es negativo cuando se encuentra por la parte alta, como ven acá. Cuando se encuentra por la parte alta de un movimiento es bajista. Cuando un martillo invertido, esto es análisis de vela, ¿verdad? Para el que no conozca de velas, cómo funcionan las velas, esto se llama martillo invertido, cuando tenemos la mecha por la parte alta y el cuerpo por la parte baja y es una vela positiva. Cuando es una vela negativa como esta, se llama hombre colgado. Es diferente y es más bajista todavía. Pero cuando nosotros tenemos una vela positiva con una mecha por la parte alta y el cuerpo por la parte baja, se llama martillo invertido. Cuando el martillo invertido se encuentra por la parte alta es bajista. Pero cuando el martillo invertido se encuentra por la parte baja, suele ser por lo general de reversión. O no, al menos nos está marcando una estructura de reversión. ¿Por qué? Porque cuando se encuentra por la parte alta, significa que la oferta está presionando y la demanda no es capaz de hacer subir más el precio, por lo cual lo que nos está indicando es que viene una bajada. Pero cuando está por la parte baja, la cosa cambia. Significa que aquí hay demanda, como vemos acá, hay spike, aquí hay demanda, y la oferta no es capaz de tirar el precio, sino que la demanda absorbe esa oferta, la absorbe por la parte baja cuando estamos sobre un soporte. Entonces, por lo general, una vela de martillo invertido cuando está por la parte baja, suele ser bien, suele ser positiva, pero para que se cumpla ese patrón, debería el precio seguir lateralizando aquí y que aparezca otra vela martillo también por la parte baja similar a esta. Significa que los toros están absorbiendo de la oferta que están generando los osos. Entonces, tarde o temprano, lo que hace el precio es absorber toda esa oferta y al final la demanda termina ganando. Entonces, este tipo de velas son buenas por la parte baja. Entonces podríamos decirlo de que aunque se ve débil, su estructura se ve débil, pero este patrón que nos están generando acá ya nos empieza a dar síntomas de que en los próximos días puede haber un patrón reversivo que comience un movimiento alcista en onda 4. Bien, esa onda 4 por lo menos debería llevarnos hacia los 9,60 o $9, por lo menos $9.
Si el precio no logra alcanzar los $9, es debilidad. Y entonces existe el peligro de que la compresión no rompa al alza, sino que rompa a la baja. Bien, pero por el momento, pues, esta primera vela es, podríamos decir, positivo para render. Gráfico de 2 días, nosotros lo que tenemos acá, voy a cerrar esto. Gráfico de día, nosotros lo que tenemos acá es fuerza bajista, por eso es que el precio no logra subir, pero si el precio se queda lateralizando y nos saca alguna otra vela de martillo invertido, el ADX va a seguir subiendo y luego se va a girar a la baja y va a comenzar el proceso de rebote en el precio. Por lo cual, pues habría que esperar. No está, si ustedes entran aquí, seguro no se les va a mover el precio. Gráfico de 4 horas para render. Efectivamente, este tipo de patrones suelen generar retrocesos nuevamente a testear esta parte baja entre los 6.10, 6.20 aproximadamente. Esta parte baja sería esperarlo aquí para intentar buscar alguna otra posición alcista en render. Pero render, bajo mi opinión, al menos de las que yo considero que lo va a hacer bien durante el siguiente rally. Y otra que no es perdido como... A ver, el proyecto es tremendo, es muy bueno y siempre lo recomiendo, es Theta. Ha tenido una corrección muy fuerte, más de lo que se esperaba. Theta Token, sí. Pero bien, a nivel semanal es importante. Theta Token, que es la otra, verdaderamente, que yo considero uno de los mejores proyectos que hay a nivel fundamental. Ahora, a nivel técnico, pues la moneda no refleja la tecnología que ellos tienen, verdaderamente, pero tarde o temprano lo va a hacer. Si siguen mejorando, lo va a hacer en algún momento. Para gráficos semanales esto le falta tiempo, verdaderamente. No tenemos ninguna estructura de reversión todavía en el semanal. Estamos sobre una zona de demanda importante bajo un gráfico semanal, podríamos decirlo, que la última zona es esta, para un semanal. La última zona es el dólar prácticamente, número psicológico. Pero en el gráfico semanal nosotros todavía no tenemos ninguna estructura de reversión. Ha corregido toda esta onda. Ha corregido un 6.18 de Fibo. Está en el límite. Es lo máximo que puede corregir una onda alcista para que pueda volver a atacar la parte alta. Bien, está en el límite. Y lo que deberíamos de ver es que el precio se quede acá. Las velas deben cerrar en los alrededores de 1.27, 1.30. Si cerramos velas semanales consecutivas arriba de $1.30, es positivo. Y principalmente que nos genere alguna velita de martillo invertido como esta. Cuando el martillo invertido está por la parte alta, suele ser bajista. Aquí había bajado un poco, pero no es suficiente la bajada verdaderamente, porque cuando el precio baja sobre una zona de pullback verdaderamente y intenta ver un rebote, pero se genera una vela de martillo invertido muy cercano, podríamos decir, al máximo anterior, sigue siendo bajista hasta que no corrige por lo menos un 0.5 o 6.18 de Fibonacci. Una vela de martillo invertido, podríamos decirlo, de que ahí comenzaría a ser positivo. Una vela de martillo invertido es positivo, como ven acá. Mírenlo acá, aquí tienen el ejemplo. El precio vino cayendo de manera importante, como ven acá. Vino cayendo de manera importante. Aquí se genera, aquí en la zona baja se genera una vela de martillo invertido, sube el precio. Bien, y a medida que el precio cae, ustedes ven acá, cae. Y aquí en esta última lateralización, aquí tuvimos dos. Tuvimos, esta es una vela, podemos decir, doji, podríamos decir vela pequeña de indecisión. Aquí tuvimos una vela martillo por la parte baja, ya viene el precio muy golpeado, como ven acá. Se genera una estructura ya de divergencia alcista y se empiezan a crear, como ven acá, una vela de martillo invertido, lo ven acá. Nos está adelantando o nos está previendo que viene un movimiento de reversión. Porque a partir de acá los osos intentan tirar el precio, pero los toros lo que hacen es absorber esa oferta. Eso es lo que nos dice una vela de martillo invertido por la parte baja. Entonces nos anticipa que viene un movimiento alcista y ahí lo ven. Bien, ahora en este punto nosotros todavía no hemos visto ningún patrón de reversión. Necesitamos ver que se cierren varias velas consecutivas arriba de 1.30, genere un lateral por acá, se genere alguna vela martillo o se genere alguna vela martillo invertido, o puede ser una vela martillo también, cualquiera de las dos son alcistas verdaderamente. Entonces que se genere una vela de martillo invertido fuerte o una vela
podríamos decir de martillo invertido, mientras lateraliza y pasa el tiempo. Entonces nos anticipa de que viene un movimiento alcista en teta, pero por el momento para un semanal no hay ningún patrón de reversión todavía, al menos todavía. Para una temporalidad más pequeña, como para una temporalidad de 2 días, pues es un rebote, verdaderamente. Es un patrón de rebote que perfectamente puede venir a atacar los 1.63, donde el pullback se va a encontrar con el precio y para continuar tirando para abajo nuevamente. Esas son las altcoins que verdaderamente tienen mayor potencial, las grandes, verdaderamente. Ethereum, Solana, AVAX, ojo con AVAX, ya lo hemos visto, Render y Theta Token. Y de las 4 grandes, la única que no hemos visto es Avalanche. Bien, en el caso de Avalanche, tenemos una vela de martillo invertido, positivo. Eso es muy bueno en gráfico de 2 días, es un rango, pero importante de que genere un movimiento alcista, ya que si, aunque se generen velas martillos, pero se genera un rango eterno que no logra generar un movimiento alcista, lo que hace es liquidar para abajo nuevamente. Pero bien, para un gráfico semanal, en este punto empezamos a formar una pelea importante. Aquí nosotros tenemos una pelea salvaje, podríamos decirlo, entre toros y osos. Nosotros vemos de que todo lo que esté por debajo de $25 hasta la zona de los $20 está plagado de liquidez de compra. Los toros están ahí defendiendo esa zona con fuerza. Es lo que vemos aquí. Por eso vemos una vela bajista, una siguiente vela que envuelve la siguiente vela bajista, luego vuelven a tirar el precio con una vela similar. Ahora se empieza a ver una vela de indecisión. La oferta y la demanda están equilibrados. Por lo cual ese es un punto donde el activo ha encontrado liquidez, podríamos decir, y ha encontrado un punto dulce en donde ahí se van a tomar decisiones. Esto es para que los que a veces me preguntan cómo es un patrón de reversión, pues así se busca un patrón de reversión. Empezamos a ver los síntomas en la gráfica. Bien, primero vemos la gráfica, ¿verdad? No vemos indicadores, vemos la gráfica, cómo está. Si nosotros vemos un patrón interesante, donde vemos esa estructura de velas, vemos el volumen también, es importante ver el volumen. Bien, si vemos el volumen, nosotros vemos acá un movimiento importante, podríamos decir, a la parte alta que rompe toda esta estructura. Bien, y luego nosotros vemos una vela pequeña, roja, como ven acá, pero con un volumen alto también. Bueno, nosotros vemos una vela pequeña roja, luego de una vela masiva alcista, pero vemos una barra de volumen casi tan grande como la vela grande. Eso es un patrón reversivo. ¿Por qué? Porque aquí lo que nos está mostrando es que aquí hay intenciones de hacer un cambio de estructura, porque aquí los que compraron aquí abajo vendieron acá. Es lo que nos está diciendo, vendieron acá y simplemente aquí lo que se generó es un pico de distribución porque el inversor más novato compra aquí mientras el grande le está vendiendo. Entonces genera un equilibrio de fuerzas, pero tarde o temprano la fuerza de la demanda se acaba y comienza la oferta, como ven acá. Entonces el precio comienza a caer positivamente de que el volumen también desciende. Significa que la caída no está siendo acompañada por volumen, al menos en un semanal. Significa que esto es simplemente una toma de beneficios de los que compraron en toda esta alza, pero aquí los que vendieron aquí arriba están volviendo a comprar aquí. O sea, lo que nos está diciendo es de que se está encontrando un punto donde está siendo atractivo comprar AVAX. Bien, faltan que se generen más velas para poder tener un patrón reversivo claro, pero ya empezamos a ver algunos síntomas. Ahora sí, cuando ya entendemos lo que está pasando y ya identificamos una posible zona de suelo donde podemos empezar a acumular AVAX, vemos osciladores. Bien, en el caso de los osciladores, aquí nos está diciendo de que el ciclo bajista ya lleva un desarrollo importante. Ya la DX salió por el punto 23, significa que ya no hay fuerzas y se va a comenzar un movimiento nuevo que va a agarrar fuerza en el futuro. Bien, en este caso, como vamos a comenzar un ciclo alcista con un precio que podríamos decir de que nos ha corregido al 0.5 de FIBO, como ven acá, eso es bellísimo.
se encuentra demanda en el 0.5 de FIBO con un ciclo casi por finalizar, la mayor probabilidad es que el AVAX vaya a buscar $90 en el siguiente impulso. No lo va a hacer en una línea recta. Por supuesto, tienen que haber condiciones para que esto suba, ¿verdad? Lo puede hacer de forma lenta, porque si tampoco las grandes como Ethereum y Solana no empujan, pues va a ser muy difícil que AVAX también suba, porque todo su ETF va a ser para 2025, no va a ser para este año ya. Bienvenido Rubén, va a ser ya para 2025, no para este año. Entonces va a necesitar de que también las grandes empujen verdaderamente, pero ya empieza a mostrar síntomas de que es interesante comprarla para ir a buscar esos $90. Y verdaderamente AVAX es la tecnología que está desarrollando AVAX de grado institucional. Y verdaderamente esta es la otra que va a tener su ETF. Son las cuatro grandes, pero las cuatro principales que van a tener su ETF, no todas. Porque yo he escuchado de que van a empezar así, una con otra, y después va a comenzar otra altcoin, que después van a sacar una de Polkadot, que otra de Cardano, que otra. No, amigos, las cuatro principales. Ethereum va a servir para todo lo de tokenización, RWA, todo eso, pues la tokenización de activos del mundo real. Solana va a ser una blockchain verdadera, principalmente para desarrollar tecnología, inclusive de metaverso dentro de Solana, de grado institucional. Podrían haber empresas como Meta que eh, puedan desarrollar dentro de Solana ya una vez se institucionalice por completo. En el caso de AVAX, pues prácticamente va a ser una empresa, va a ser una blockchain empresarial, porque está desarrollando su tecnología, se está desarrollando para eso, para empresas. Entonces va a ser una blockchain empresarial. Y Bitcoin va a ser, como ya lo saben, un activo refugio, reserva para las naciones, podríamos decirlo, inclusive para bancos centrales. Las cuatro principales: Bitcoin, Solana, Ethereum, AVAX. El resto hay que ver para qué sirven. Pero en el caso de AVAX está interesante empezar a acumular a partir de ahora. ¿Alguien levantó la mano? ¿Alguien va a consultar algo, chicos? ¿O fue accidente? Ok, me parece que aquí había un mensaje. Me parece que Leonor había dicho si se puede entrar en Bitcoin en gráfico de una hora. Me parece que no, Leonor, porque no se va a mover mucho. A ver, para gráfico de una hora. Es que no se te va a mover. Como les había comentado, bueno, los que son del VIP, en el video de actualización que le hice hoy temprano, les comenté que toda esta zona era para comprar Bitcoin. Toda esa zona de los 57 mil dólares, les comenté. 57 mil dólares. Y si la lograban agarrar por debajo de 57, pues era compra segura. Pero eso no se puede tradear, porque les comenté que en una hora iba a hacer esto. Iba a bajar hasta la zona de soporte, esa zona, y el precio se iba a quedar haciendo esto. Y finalmente, pues iba a atacar. Pero me parece que el ataque a la parte alta se va a generar mañana. Mañana hay datos de inflación, ojo, porque mañana va a haber volatilidad, pero eso puede ser un catalizador. Si viene como el mercado espera, pues puede ser un catalizador para que Bitcoin termine de rebotar y venga a atacar esos 62 mil dólares. Que pues para gráfico diario, ese sería el punto objetivo, 62 mil dólares para Bitcoin. Y pues luego de ahí, pues habría que buscar tomar beneficios para lo que es Bitcoin. Pero no se puede tradear en una hora, hay que esperar a mañana. Bien. Ok. Simplemente para comentarles de que falta un movimiento más alcista en el mercado en general, criptomercado en general, bueno, y en el mercado tradicional también. Simplemente porque las condiciones financieras que nosotros vemos acá, cuando baja por debajo de cero,
hay condiciones estrictas y cuando está por arriba de 1, podríamos decir, o por arriba de 1 son condiciones estrictas y por debajo de 0 son condiciones más o menos favorables, podríamos decirlo. Pero aquí lo que nosotros vemos es que estamos en un punto dulce, no estamos ni tan recalentados, podríamos decir, o tan estrictas las condiciones financieras, ni tan suaves. Estamos como en un punto dulce del mercado donde la inflación se mantiene más o menos controlada en teoría y no llega a la recesión, porque aunque en economía real se sienta como que estuviéramos en recesión, pero verdaderamente la data que nos entregan no muestra recesión, por lo cual es un punto dulce donde los mercados pueden seguir creciendo más. Y estas condiciones se van a terminar de relajar cuando se bajen tipos de interés, porque el empleo ya comienza a debilitarse un poco, chicos. Entonces, nosotros vemos de que el dólar, este es el poder adquisitivo del dólar, desde prácticamente 1913 que tenemos data acá, tenemos el poder adquisitivo del dólar que simplemente ha venido cayendo con el paso del tiempo y se aceleró cuando se quitó el patrón oro, verdaderamente. Cuando se quitó el patrón oro, que fue en el 71, me parece, que se quitó el patrón oro, pues simplemente se terminó de ir a pique, como ven acá. Y pues prácticamente ya tenemos a un dólar en 31.8 puntos de poder adquisitivo. Cuando una moneda pierde los 20 puntos de poder adquisitivo, podríamos decir que entramos en territorio de hiperinflación. Y estamos en 31.8. Y verdaderamente, si se tiene que generar un rescate masivo, que ya se está haciendo, porque han habido swaps importantes y empezamos a ver cómo esta liquidez comienza a subir, significa que ya se han estado haciendo refinanciamientos. Entonces, pues se va a perder mucho más puntaje de poder adquisitivo por parte del dólar. Significa de que los activos suben y los activos como el S&P 500, commodity y todo lo que esté valorado en dólares, siempre lo que hace es subir y mantener una tendencia alcista de largo plazo porque el poder adquisitivo del dólar se merma. Es una ecuación sencilla. Entonces los mercados siempre suben, por lo cual nosotros, para mantener nuestro nivel de vida actualmente, a partir del 2020 esto se peoró verdaderamente, porque ya en el 2008, que fue la quiebra del mundo, podríamos decirlo, se pasó a un sistema de especulación salvaje, podríamos decirlo. Pero en el 2020 se terminó de morir todo, porque todo ante la M1 está en caída, a excepción de Bitcoin y algunas altcoins y las tecnológicas también, que lo están haciendo muy bien frente a la M1. Las 7 magníficas, más que todo, lo están haciendo muy bien. Los índices no, pero las 7 magníficas lo están haciendo bien frente a la M1. Bitcoin también lo está haciendo bien frente a la M1. Bien, entonces nosotros nos obligan a estar invertidos en el mercado, porque a base de trabajo y productividad no vamos a poder crear un patrimonio. Ya inclusive hasta las jubilaciones las quieren quitar en algunos países. Entonces, pues no podemos hacer un patrimonio a base de esfuerzo y trabajo. Es imposible. Tenemos por ley aprender a invertir. Y pues está en su fase final lo que es todo el sistema financiero. Entonces, esto se va a ir más abajo y ya estamos en 31.8 y me parece que para 2025 esto va a estar por debajo de 30 puntos muy fácilmente. Así que eso va a encarecer más la vida real, se va a encarecer mucho más. Pero si nosotros invertimos en los activos correctos, tecnología sobre todo, tecnología, semiconductores, empresas que producen electricidad, importante, empresas que producen electricidad, importante invertir en esas empresas que producen electricidad. Por ejemplo, nosotros tenemos el ETF, si no quieren invertir en empresas de electricidad, por ejemplo, son varias como CNP, es una, CenterPoint Energy, son empresas que producen energía eléctrica. Si ustedes ven su tendencia, lo que ha venido haciendo es creciendo. Y a partir del 2020, pues podríamos decir que ha empezado un proceso de alza y está por atacar este punto que está acá, de los $40. Centerpoint. Tenemos también a Atmos Energy Corporation, que se prepara para un movimiento alcista de un 40%. Las empresas que producen electricidad van a tener un alza importante. Next Era Energy, por ejemplo,
se está preparando. Esto es una vuelta en V y este tipo de estructura lo que hacen es generar un patrón en V. Como ven acá, es una vuelta en V y estas vueltas en V por lo general entran en fusión y pues esto pues tiene una tendencia muy clara. Las empresas que producen energía van a tener una explosión importante porque con todo el desarrollo de la IA, esto demanda cada vez más energía, por lo cual estas empresas se benefician mucho de todo eso. Entonces, invertir en empresas que producen energía, producen energía, invertir también en semiconductores, y aquí serían empresas como Nvidia, empresas como Intel, AMD, TSM, todas esas empresas que producen microchips. Muy importante. También en tecnología, de software, podríamos decir, que ahí estamos hablando de Google, eso es inteligencia artificial, Google, Microsoft, Palantir Technologies, Super Microcomputer, Qualcomm, bueno, todas estas empresas verdaderamente son muy fuertes y van a tener un crecimiento importante. Bueno, ya Microsoft y Google pues están en un proceso de fusión de locos, pero van a seguir subiendo más. Y el siguiente punto sería invertir en criptos, pero las fuertes. Nosotros podemos agarrar cualquier meme, pero nosotros podemos agarrar cualquier otra altcoin como DOT, ADA, para hacerle trading. Pero para invertir en ellas, me parece que no es buena idea, chicos. Las cuatro principales: Bitcoin, Ethereum, AVAX, Sol. Y podríamos buscar dos más. Podríamos decir Render y Teta y darle una oportunidad a Toncoin, que me parece que Toncoin tiene la narrativa. Bien, pero estamos hablando de 7 criptos. De las millones que hay, 7 criptos. Las 4 grandes de pegar y 3 más, que podríamos decir que tienen un potencial importante. Bien, pero en un portafolio, pues prácticamente sería ahí ya criptos. Por lo menos, criptos. Aquí yo pondría las 4 principales. Ya se las mencioné. Y principalmente las 4 principales. Y de ahí podemos buscar algunos proyectos más. Quizás alguno tenga algún proyecto que tal vez yo no lo conozca y le ve potencial, pues súper, puede invertir, pero traten de no tener una ristra de altcoin porque la verdad la alt season no va a ser como en años anteriores. Muy pocas van a lograr romper su ATH. La gran mayoría, que es el 95% o más, no van a lograr romper su ATH. Así que eso sería como un portafolio ganador para los próximos 2 años, podríamos decirlo, chicos. Bien, ¿alguien tiene preguntas? Si nadie tiene preguntas, pues lo dejaríamos acá. No sé si alguien quiere preguntar algo. Efraín, acuérdate de subir el directo. Sí, lo estoy grabando. Lo que pasa que no sé qué pasó con el bandido de YouTube, que no me corta los videos cuando los estoy subiendo. Pero me parece que ya hice una prueba y me parece que ya se solucionó. Sí, esto lo voy a subir el día de mañana. Bien, chicos, si nadie va a consultar, si nadie va a preguntar algo, pues entonces pues lo dejaríamos acá. Gracias, Efra. Okay. Gracias, Efra. Perfecto. Bueno, entonces lo dejamos acá, chicos. Pasen buenas noches a todos.